sabiendo que me estaba jugando 25.000 pavos, de los cuales iba a depender un par de años de entreno, ostras, hay que verle la cara. Pero ¿cómo manejaste tú ahí la presión? Sé que pasa todo muy rápido, pero ¿qué se te pasó por tu cabeza? Chamonix, tienes una plaza con 10.000 espectadores, los focos te alumbran tanto que ni siquiera puedes ver. Bueno, y apenas me resbalé, yo dije, bueno, voy a muerte. Y vi que el tío se resbaló la primera vez, y apenas vi que se resbaló la primera, dije, él me vio. Él me vio y se jodió, o sea, lo acabo de guisar. De nada sirve que estés 3 meses trabajando el Tomoa porque quieres hacerlo más rápido. Si ya tienes un buen Tomoa, lo suyo es trabajar pues esa pieza que te va a hacer mejorar más. ¿Qué consejos le podríais dar a un chico, a un escalador, una escaladora así más joven que se quiere motivar con la velocidad? Pero lo suyo es desde el primer día ya aprender la técnica y luego sobre eso empezar a correr. Me encantaría comentarlo aquí públicamente y que todo el mundo me escuche, si es que la velocidad se parece a la escalada más de lo que los escaladores piensan. Lo que pasa es que, bueno, hay cierto recelo. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Levitation Training, un espacio donde hablamos de entrenamiento y de rendimiento en escalada. Y hoy tenemos aquí dos personas que saben de rendimiento y de alto rendimiento. Creo que va a ser un podcast divertido porque tenemos a Eric Noya y a Miguel Gómez. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. Todo bien. Muy bien. Con muchas ganas. Bueno, este podcast, ahora la gente lo está viendo ya pasado el Mundial, pero realmente estamos aquí a 2 días de que compitáis en la Copa del Mundo que se celebra aquí en Alcobendas. ¿Estáis preparados? ¿Estáis nerviosos? Bueno, no queda de otra, o sea, ya estamos aquí, claro que sí, a tope. Sí, súper contentos. Yo por lo menos, primera vez de hacer un evento tan importante en casa, primera vez que compito en España en una Copa del Mundo, eso me emociona mucho. Obviamente que siento alguna presión más que otras compes fuera de España, pero bueno, me encuentro bien, siento que mi pretemporada ha sido fantástica. Vengo a hacer buenos resultados, así que nada, a tope este finde. Guay. ¿Y tú, Mike? Nada, con muchas ganas. Competir en casa es una suerte. Vendrá familia, amigos. Es una presión extra, pero bueno, por otra parte también está guay poder entrenar los últimos días en Madrid, descansar, estar a gusto en casa, no necesitas viajar lejos y yo creo que eso también es una cierta ventaja, así que bueno, a controlar los nervios y a disfrutarlo. Hombre, tú es que estás en casa, de verdad, que vives a 20 minutos de la competición. Algo así. Literalmente duerme en su cama. Te lo montaron en casa, tío. O sea, no... Sí, la verdad es que una suerte. Cuando me enteré el año pasado de que se hacía aquí la compe, me emocionó un montón. Y además, al ser España la sede, hay más plazas para deportistas españoles, entonces para muchos del equipo va a ser su primera Copa del Mundo. Qué interesante. ¿Cómo funciona eso? O sea, tienes como la manera de clasificarte, ¿no? Estás dentro del equipo nacional que da X plazas para ir a Copa del Mundo, que este año estáis vosotros dos en velocidad. Sí, hay unos criterios. O sea, anualmente la federación saca unos criterios. Esos criterios, bueno, los evalúan, tienen ahí su forma de hacerlo con el seleccionador, tienen su formato, sacan esos criterios y luego, según el criterio que tú cumplas, pueden haber criterios de tiempo, de resultados o lo que sea, pues clasificas a X o Y competiciones. En nuestro caso, o sea, el caso de Miguel, Leslie, Carla y yo, pues estamos clasificados para todas las copas del mundo, me parece. En tu caso, menos las de Asia, ¿puede ser? Sí. Aunque bueno, igualmente va a asistir a algunas por ser relevo, entonces lo necesitamos. Me lo traigo sí o sí. Pero básicamente ese es el formato de clasificar. Y esos criterios que has dicho, Sí. te he entendido por cómo lo has expresado, que van cambiando cada año o son... O no, dependiendo. O sea, van de la mano del seleccionador. Entonces, el seleccionador puede ir mejorando sus criterios y decir, mira, creo que para poder tener una selección más óptima necesito cambiar esto. Y entonces salen esos criterios, pero si no, normalmente hacen un copy-paste del año anterior. Pero siempre ese documento es algo que está público, que está en la página de la federación y todos los años puedes ir a verlo. Oye, y me ha sorprendido eso del suplente, eso no sabía que existía, tú tampoco me lo habías contado, tampoco te lo he preguntado. Entonces,
como que cada país tiene que estar representado por X atletas y Sí. por si al atleta le pasa algo en ese viaje, está No, 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 indispuesto no. o cómo funciona. Este esto? caso, esto es algo súper nuevo que está pasando dentro del mundo de la velocidad. Estamos haciendo una revolución dentro de la federación y por primera vez vamos a tener relevos dentro vale, como la lo que hicisteis competición. en China, En Madrid, en China, sí, esto se viene trabajando desde hace unos años. Entonces, este año por primera vez vamos a tener eventos oficiales con este formato. Entonces, claro, si Leslie y Carla iban a la Copa del Mundo y yo también, pues el relevo masculino nos iba a faltar una plaza, ¿vale? Entonces era como que, mira, independientemente, aunque el criterio no se cumpla, necesitamos que Miguel esté en esas compes. Entonces por eso es que nos va a acompañar igualmente. Mira Claro. qué bien te ha venido. Sí. Sí, en los criterios teníamos que hacer una marca de... Bueno, había 2 pruebas selectivas, había que hacer una marca de 5.26 creo que era, y si consigues esa marca te llevan a las Copas del Mundo que se celebran en España. En este año es Madrid, Cracovia y En Chamonix. Europa. Las Copas del Mundo de Europa. ¿Qué he dicho? España. De Europa. Exacto. Y si en alguna de esas pruebas quedas en top 16, que sería el pase a finales, sí que el criterio me habilitaría para ir a las de Asia, incluso a la de Chile. Exacto. Iría a todo el circuito, ya clasificaría Exacto. a todo el circuito internacional. O sea, que entonces tú realmente ahora aún te podrías clasificar Sí. para ir a todas esas competiciones de Asia de manera individual. Correctamente. ¿No? Sí, bueno, que igualmente en las individuales participarás Sí. una vez estando Tíos, allí. ¿y cómo veis esto de los relevos? ¿Es algo que os mola, que no os mola? ¿Qué opináis? Hombre, claro, a mí me mola muchísimo. O sea, creo que es muy visual de cara a la venta, al público, de cara a pensar en unos Juegos Olímpicos, de cara a la masificación y el desarrollo de nuestra disciplina. Yo creo que era algo que teníamos que tener. De hecho, tardaron mogollón. En Asia ya vienen haciendo relevos desde hace muchísimos años. Inclusive en Indonesia sé de primera mano que las competiciones de relevos eran muy importantes y ganaban premios muy importantes en Indonesia y allá lo tienen trabajando desde hace muchísimo, lo tienen súper desarrollado y se vende súper bien. Entonces, bueno, yo estoy muy contento porque además, digamos, obliga a que se sume gente, obliga a que Mikey me acompañe a una Copa del Mundo. O sea, para nosotros significa exponenciar un poco más esta disciplina Filas a que 4. está en crecimiento apenas. Tíos, y a ver, entiendo que es lo mismo, pero cambia un poquito, porque no es lo mismo. Vosotros tenéis, claro, es que lo habéis hecho tantas veces que tenéis súper interiorizado el pip, pip. Ya sabes hasta cuándo empiezas a tensar la musculatura, ¿no? Claro, el relevos realmente cambia la estrategia de salida del segundo, porque no es a pitido, es a toque de la mano, ¿o cómo lo veis vosotros visualmente desde abajo? Sí, Sí, responde tú. al final para nosotros es nuevo, así que todavía estamos aprendiendo. De hecho, tuvimos un viaje hace 2 meses a Polonia para ir practicando todo esto con Eric. Bueno, yo también probé con Carla, con Leslie, para practicar todo esto que es nuevo para nosotros. Entonces, yo por ejemplo, cuando voy segundo, cuando vas primero no cambia nada, pero cuando vas segundo, que tienes que ver tu compañero cuando le da, pues al final vas acabando teniendo tus referencias, sabes que cuando tu compi está empezando a levantarse, pues ya deberías tú estar prácticamente listo y bueno, es practicarlo. Ahora volveré a viajar a Barcelona solo para practicarlo porque tenemos dentro de poco la competición en Cracovia y es algo, pues eso, completamente diferente, tenemos que darle. ¿Salta salida nula si tú despegas el pie antes de que el relevo toque arriba? ¿Es automático? Sí, claro. La diferencia de hecho es que en la primera salida no hay velocidad de reacción, digamos que es, como acabas de decir, un ritmo, un baile. Nosotros ya lo tenemos interiorizado y tratamos de bailar al ritmo más pegado posible. Te la juegas más o menos, ¿no? Exacto, Depende. o no, al ritmo, pip, 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 tú ese ritmo tratas de, exacto, ajustarte al ritmo lo máximo posible y en el segundo intento sí hay velocidad de reacción porque en este caso tú tienes que reaccionar cuando tu compi llega arriba. Entonces, bueno, como dice Mikey, ahorita vamos a tener que aprender realmente a tener una reacción en nuestra salida. Encima se pueden dar como muchas casuísticas que acabarán pasando, que es que justo tu compañero, que a todos os ha pasado de que os pegáis el resbalón al final y no toca y tú correcto, ya ya estás pasando y saliste. entonces se van a empezar a dar una... Se abre como muchísimas posibilidades Efectivamente, diferentes. efectivamente. Claro. Y eso mola muchísimo. Aparte de la salida, en este tipo de compe, hasta el final tienes los nervios porque puede pasar lo que acabas de decir, que una persona resbala, entonces el otro también resbala, pero después vienen 2 atletas más. Entonces en esa carrera
puede voltearse nuevamente Bueno, justo. el pastel, entonces bueno, es muy divertido por eso. Ahora que sale lo del resbalas, te hiciste súper viral por una carrera en Copa del Correcto. Mundo, me Sí, parece sí, que sí. fue. Claro, eso vosotros en velocidad, yo lo hablo un montón de veces con Mike, yo soy una persona como que soy nervioso pero soy muy tranquilo a la vez, nunca me pongo tranquilo nervioso cuando he competido, no me pongo nervioso cuando me pongo delante de gente, no me pongo... Pero viendo a esto, aunque sea una Copa de España, me pongo nervioso, tío. Claro. Antes de la salida, solo viéndolo en mi casa, se me acelera el corazón, tío. Y digo yo, sí. ¿qué presión tan grande? Entiendo que vosotros estáis acostumbradísimos, pero ¿cómo manejaste tú ahí la presión? Bueno, cuenta cómo fue la carrera, que habrá muchísima gente que no lo sepa. ¿Qué Ya. necesitabas, por qué necesitabas ganar esa carrera? Sé que pasa todo muy rápido, pero ¿qué se Claro. te pasó por tu cabeza? A ver, en verdad, ninguno de los dos gestionamos bien la presión en esa carrera en particular. O sea, fue en una Copa del Mundo en Chamonix, me parece, el año pasado. Me estaba costando muchísimo entrar a finales de Copa del Mundo el año pasado, ¿vale? Entonces, justo hice una muy buena marca, estaba súper contento de estar en finales, ¿vale? Y pues, aunque mi performance no fue la mejor, todos los rivales con los que yo competía se estaban resbalando, ¿vale? Ellos se equivocaron muchas veces más que yo. Y el caso de la carrera que mencionas es que me tocaba con un rival que era muchísimo más fuerte que yo. Cualquier persona hubiese apostado porque ganara él la carrera y no yo. Y apenas salimos, yo trastabillé un poco, por lo que te digo, creo que no supe gestionar demasiado bien la presión de la compe. Chamonix, tienes una plaza con 10.000 espectadores, los focos te alumbran tanto que ni siquiera puedes ver. Bueno, es bastante complicado como mantener ese semblante sereno que tú acabas de decir que normalmente lo logras, pues Chamonix es bastante complicado para hacerlo, pero eso afecta, claro, a todo el mundo, tanto a él como Total. a mí. Entonces, bueno, yo salí súper rápido, quería ganar, obviamente, medio me resbalé y al resbalarme sé que él perdió la tensión, ¿vale? Y ya me había pasado en otras ocasiones. Es muy común que alguien se resbale o inclusive entrenando y tú como que, bueno, te relajas, sigues escalando y empiezas a escuchar al otro escalador que va retomando, empiezas a escuchar las hostias que van pegando cuando pillan las presas y eso te presiona a ti. Entonces yo, eso que lo conozco de entrenos, de la vida, tal, dije, bueno, voy a jugar con esto. Y apenas me resbalé, yo dije, bueno, voy a muerte. Y vi que el tío se resbaló la primera vez y apenas vi que se resbaló la primera, dije, él me vio. Él me vio y se jodió, o sea, lo acabo de guisar. Y efectivamente se resbaló una segunda y yo ya estaba tocando el pulsador y bueno, fue un momento súper chulo porque además Chamonix por alguna razón me quiere mucho, la suerte está de mi lado, la gente lo flipa, le emociona mucho y pues claro, la plaza se volvió loca, todo el mundo empezó a gritar y bueno, fue súper emocionante. Qué bueno. Y después resultó eso, en mi único video de 1 millón de visualizaciones. Sí. Ni el récord de España tiene un cuarto de lo que tiene. El del baile, ¿no? Sí, justo. El Bueno, Farming. es un vídeo. Tío, hablando ya de vídeos, antes te iba a hacer una pregunta, Mike, pero hablando ya de vídeos, también llevo un vídeo tuyo que me reí mucho. Tenemos un conocido en común que trabajó contigo en Soul, que es Mario. Oh, claro, Mario Baby. Y por hay un vídeo supuesto. tuyo que no sé también qué competición era, que estaba compitiendo Ginés y no sé si tú querías grabarle o querías verle. Vale. Y se te escuchaba al fondo, ¡Francia! ¡Francia, siéntate! ¡Ah, sí! ¡Francia, siéntate! Sí, se escuchó en todo el podcast. Sí. ¡Siéntate, Francia! Creo Sí, que es un verdad. vídeo que publicó Alberto Ginés, que sale escalando y hay un atleta de la selección francesa que está de pie justo tapando a Alberto escalando, ¿no? Y se escucha, ¡Francia! O sea, fue No sé, bastante- no sé de hecho si era un atleta o el cabeza rodilla, que es entrenador de los puede franceses, ser, un puede calvito por ahí, pero vamos, yo lo mandé a sentar que venía Alberto. Sí, me acuerdo, Qué guay. Mike, ¿y tú? ¿Has tenido alguna carrera así? Entiendo que hacéis muchísimas carreras, pero que habrá 2 o 3 que yo os digo, ¿cuáles son tus mejores carreras? Y como que las recuerdas con especial cariño o por el momento, por el tiempo o por que sea. ¿Qué carreras has tenido tú así especiales? Pues me vienen varias a la cabeza. La primera sí que recuerdo fue la primera vez que gané un campeonato. Bueno, me viene antes una Copa de España, que yo llegué ese año a las competiciones habiendo jugado un poco y bueno, ya estaba haciendo 6 segundos altos, que no era todavía un tiempo muy competitivo, pero esa competición se me alineó todo, como hablaba Eric antes en Chamonix. Empezaba esas rondas, fallando todas las carreras, seguía pasando las rondas
y acabé siendo campeón en esa Copa de España. En la final gané a Eric porque falló en el último movimiento y vamos, por una décima fue. Sí, no me acuerdo. Y bueno, gracias, para mí sí, significó un montón porque fue como wow. Porque a Eric le daba igual ganarla que no, y a ti no, ¿no? De hecho, había otra por ya la ves tarde tú ese que día. Sí, teníamos 2 compes ese Sí, día. él ganó la importante, el campeonato. Ya. Yo gané la copa. Bueno, recuerdo esa que fue como, además, al ocurrir esto, pues yo ya entré en la Federación Madrileña y empecé a entrenar con los chavales, porque yo antes de esto tenía que pagarme los viajes, me tenía que pedir vacaciones, iba compaginando las compes con la roca como podía, y a partir de ahí ya me di cuenta de que esto se me daba bien y empecé a darle un poquito más. Al año siguiente gané el Campeonato de Europa, perdón, el Campeonato de España, que de esta también me acuerdo mucho porque era la primera comp en la que de verdad me sentía fuerte como para ganar. Eric no estaba. Eso no ayudó. fue en Sharma, ¿verdad? ¿Puede ser? No, en Cáceres. En Cáceres, vale. También en Cáceres. Cáceres es bastante mágico para mí. Bueno, y la tercera que te voy a comentar fue en Cáceres también. En el selectivo del año pasado teníamos que hacer una marca de 5.31 para conseguir el pase a Copas del Mundo. Y yo cuando me enteré de eso, pues ya estuve meses y meses imaginándome la situación, imaginándome hacer esa marca, porque para mí empezar a competir en una Copa del Mundo era inimaginable. Además, Chamonix, que Buah, es brutal. la Copa del Mundo, a la que, vamos, donde quiere ir todo el mundo, hay un ambiente brutal. Entonces, nada, yo sabía que si en esa competición, en esos 6 pegues del selectivo que teníamos, bajaba de 5.31, pues tenía el ticket para Chamonix y para Cracovia. Y nada, en el tercer pegue se alineó todo, hice 5.29, era récord personal para mí, o sea, tenía que hacer récord en esos 6 intentos, con toda la presión que eso lleva, en un roco fuera de casa, y nada, yo me acuerdo que cuando lo hice, además me di cuenta de que todo lo que había estado visualizando, pues se había hecho realidad. Y nada, eso me dio el pase para el año pasado ya empezar a competir a nivel mundial, que luego te enfrentas a esos bestias y bueno, ya plantarles cara al siguiente capítulo. Ya. ¿Cuál es el físico típico de velocista? Porque yo cuando me imagino un físico de velocista, me imagino más un físico perfil Eric Noya, ¿no? Más, con musculatura más grande, piernas más anchas, ¿no? Más tanque, más bajito, más explosivo, ¿no? Como son explosivos. Y tú, en cambio, eres todo lo contrario. Al final eres más alto, eres más fino. ¿Hay como algún perfil que sea más idóneo para la escalada de velocidad? ¿O Sí. es que hay atletas fuertes Sí. de...? Yo sí creo que hay un perfil idóneo para escaladores de velocidad. Y es el mismo perfil que los de los escaladores. El mismo perfil que tú tienes en tu mente preconcebida como escalador de cuerda y de bloque tal, ese también va a ser bueno para velocidad. Aunque difiera en musculatura, en tamaño, en tal, yo pienso que es más ese perfil de escalador que va a ser bueno para velocidad. Antes se veían cuerpos más grandes, como Eric, que tiene las piernas súper grandes. Reza, sí, el otro Reza, exponente. que fue récord del mundo muchos años. Son, pues eso, la vieja escuela, se ven escaladores más grandes. Yo creo que utilizaban otras estrategias a la hora de entrenar, buscaban más esa hipertrofia. Había otra tecnología, otro conocimiento, además todo era muy empírico. O sea, yo recuerdo ver el nacimiento de esta ruta y yo era con mis colegas en Venezuela además a jugar, o sea, yo no iba a entrenar como tal y a prepararme para competiciones. O sea, es que en verdad el juego, la película ha cambiado completamente. O sea, estamos viviendo otro mundo. Claro, habéis tenido maneras como súper diferentes de iniciaros en la velocidad, ¿no? ¿Cómo te iniciaste tú, Eric? Correctamente. Bueno, yo me inicié desde que empecé a escalar, porque yo empiezo a escalar en Venezuela y a diferencia de España, en Venezuela no se hace distinciones cuando tú empiezas en la escuela. Tú haces cuerda, velocidad y bloque porque son las 3 modalidades de la escalada y pues yo desde el primer momento me inicié en las 3. Entonces, ¿qué pasa? Que con la velocidad yo veía que tenía la oportunidad de viajar, de conocer el mundo, además de recibir una beca estatal, de generar ingresos, o sea, vi amigos venezolanos que fueron referencia como velocistas y digamos que yo crecí en ese entorno, en ese ambiente y lo agradezco mucho porque todo ese know-how fue el que me traje aquí a España y es el que me coloca en el camino que hace ser lo que es Eric Noya hoy en día. Si no hubiese tenido esa escuela que insistió en las 3 modalidades, pues probablemente no hubiese llegado hasta acá. Entonces, bueno,
eso es curioso porque yo estuve en contacto con la modalidad desde que tuve 8 años, Ok. inclusive antes que fuese una vía homologada, lo hacíamos a vista, teníamos esa influencia de Rusia, teníamos esa influencia de China y hacíamos competiciones de speed desde antaño. Desde muy chaval, yo ya me acuerdo, entrenando todas las modalidades. Qué maneras más diferentes de empezar. ¿Y tú, Mike? Sí, sí. Sí, pues yo empecé a escalar súper tarde, a los 18 años, cuando entré en la carrera. Un colega mío estaba mi colega Dani, estaba en el club de montaña de su universidad de Montes y empecé a escalar con ellos. Y yo sobre todo empecé en roca, entrenaba en el rocódromo de Manoteras, en un rocódromo en la calle. Y nada, poco a poco me fue gustando más y más, me empecé a motivar con la deportiva, ya un poco ahí en la búsqueda del grado. Y la velocidad llegó, bueno, yo justo ahí encadené, cuando empecé a probar la velocidad con Eric, encadené mi primer 8A, la caza primeras en Cuenca. A ver, un segundo. O sea que tú le iniciaste a él en la velocidad. Bueno, él mismo. Él mismo vino un día Sí, al X Madrid era- y dijo, yo lo quiero probar. Y le dije, venga, vamos a Ok, probarlo. ¿os conocíais de aquí de Habíamos Madrid? coincidido en el Sputnik de Sí, Alcobendas, yo había justo. hablado con él un poco, pero muy poquito. Y un día en la inauguración del Climbat Del X Madrid, correcto. estaba Eric y le dije, oye, ¿cómo es este movimiento del principio que hacéis, el Tomoa? ¿Cómo hacéis para saltaros esta presa e ir más rápido? Entonces me lo explicó, enseguida lo cogí y nada, ese primer día con consejos de Eric lo hice en 16 segundos, que Muy está buen bastante tiempo. bien para un primer día. Y entonces Eric me dijo, oye, vente Vente con los unos chavales de la días, federación y vas probando. Claro. Entonces yo empecé a ir con él, pero fui poquito. Al final me hice año en un dedo, luego llegó el confinamiento, no fui más de 8 sesiones con ellos. Y luego él se mudó a Pamplona. Correcto. Entonces, cuando acabó el confinamiento, yo ya olvidé la velocidad y seguía lo mío, a grado en roca, a tope. Y luego, cuando inauguraron el Sputnik de Las Rozas, empecé a darle jugando en el 2022 o 23, 22 creo. Bueno, empecé a darle jugando, viendo vídeos, intentando copiar a la gente rápida. Enseguida estuve haciendo tiempos de 6 y por ahí me encontró Alberto un día de la selección madrileña, ahora también selección española. Me dijo, vente a una competición que hay en Copa de España, que es aquí en Madrid, se te va a dar bien y tienes el nivel. Y ahí es ya cuando empecé. Fui a la de Copa de España, luego fui a la de Oviedo, ¿fue? No me acuerdo. En Oviedo, sí. Y luego en Cáceres, que fue la que os decía antes, que de repente gané porque se me alineó todo y fue O sea súper que te ha bien. cambiado la vida en 2-3 años Sí. la velocidad. ¿Cómo Sí, ves sí. esa evolución en ese tiempo? Brutal, a mí me encanta. O sea, yo estoy súper contento, súper orgulloso. Es lo que te decía, aquí ves el perfil de un escalador súper bueno, súper técnico y que luego va a hacer velocidad y la peta. O sea, al final es que me encantaría comentarlo aquí públicamente y que todo el mundo me escuche, si es que la velocidad se parece a la escalada más de lo que los escaladores piensan. Lo que pasa es que, bueno, hay cierto recelo, pero es escalar y teníamos un escalador súper bueno y con 4 cosas que hiciera pues ya está volando, es que es así. Y obviamente que una misión mía en España es pues crecer la disciplina, que la gente nos conozca, que hayan más chavales velocistas y que tengan las oportunidades que yo tuve y en ese sentido pues Mikey es esa primera generación, es ese relevo y obviamente que a mí me contenta, me llena de mucho orgullo. Joder, qué bonito eso, ¿eh? Claro que sí, tío, buah, flipa, es mi familia ya, o sea, muy loco. Qué bonito. El vínculo que creó el deporte entre Mike y yo no tiene descripción, por lo menos para mí, o sea, es increíble. ¿Crees que seguirá creciendo la velocidad? Sí, ¿Notáis, no tengo notáis que hay duda. cada vez más chavales y más chicas que empiezan Sí. a competir en velocidad? Yo no tengo dudas, cada vez que se venden rocódromos se presenta con más frecuencia el muro de velocidad como una opción. Cada vez hay más municipios y organizadores de eventos deportivos que entienden que la velocidad es muy visual, que es muy llamativa y que es muchísimo más económica que las otras modalidades y que entonces poder montar cosas como esa es factible. Entonces yo
pienso que hay muchos indicios que sí, que va a ser un deporte que se va a desarrollar muchísimo, Qué bien. muy, muy rápido. Bueno, los mismos ratings de los Juegos Olímpicos, comparándolo con la cuerda y el bloque, los ratings de velocidad fueron brutales. Entonces, bueno, yo creo que hay señales de que sí que puede haber una explotación importante de la velocidad, de la escala de velocidad. Sí, sin ir más lejos, en mis primeras Copas de España éramos creo que 6 en categoría absoluta. Ahora ya estamos rozando los 16, además con nivel. Competitivos, Antes solo pasaban 4 a finales, y con hacer un 7 bajo te valía. Ahora mismo ya somos, no sé cuántos seremos ya, 14 españoles o así, por debajo de 6, que ya es una marca competitiva a nivel de Copa de Europa al menos. Y se ve eso, que está mejorando mucho el nivel en todo el mundo, pero en España también. Entonces, Claro. bueno, estamos ahí manteniéndolo. Claro. Sí, ahorita las compes nacionales tienes que ir en serio. Antes podías decir, bueno, caliento en la clasificatoria. No, ya no puedes hacer esas tonterías. O sea, ahora tienes que ir a saco porque El nivel ahí crece. están los Y vienen los chavalines total. esperando para comerte y además con unas ganas brutales de hacerlo. Y hablando de chavalines, tú que como que le iniciaste ahí un poquito a Mike y te veo así como que te gusta, ¿no? ¿Te imaginas a futuro un Eric Noya como llevando un equipo de velocidad, formándolos después de la retirada, ¿no? Que esperemos que tarde muchos años en llegar? ¿Es algo que te gustaría? Si la gente quiere y piensan que es de utilidad, pues claro, claro que me encantaría. Siento que he ido recorriendo el mundo, yendo a competiciones y haciendo cosas, más allá de participando en esos eventos, es buscando información, haciendo vínculos con personas, con técnicas, con cosas. O sea, hay mucho know-how que he ido adquiriendo, que a mí me encantaría que la gente de aquí lo aprovechase y que aquí fuésemos más profesionales y que aquí fuésemos mejores atletas y mejores personas. Sí, eso es un deseo que yo tengo, pero bueno, también siento que la contraparte tiene que quererlo, tiene que estar dispuesta y tienen que estar abiertos a. Entonces, el que quiera de mi conocimiento ya sabe que Eric Noya en ese sentido me encanta. No, te lo decía, pues se te ve como con energía de enseñar, ¿sabes? Sí. De motivar, sí, como que se te ve que lo haces con pasión, además. Totalmente. A ver, yo desde pequeño me la he pasado siempre muy bien escalando, ¿sabes? Siempre me he encontrado en mi zona de confort con la gente que me hace sentir bien, ¿sabes? Entonces yo busco eso en el resto de escaladores también, y en el grupo y en el equipo, y cuando van a entrenar conmigo, no sé, busco esa sensación que he tenido desde pequeño de confianza, de estar bien, y pues enseñar es parte de los escaladores del pie de vía, ¿vale? Y no sé, yo trato de transmitir eso mogollón. Y lo consigue. Porque yo creo que en España tenemos un grupo de velocistas muy unido y yo creo que en gran parte es gracias a Eric, que nos ha transmitido su filosofía y sus ganas y su pasión, y al final se ve que, pues eso, siempre estamos buscando excusa para juntarnos los de Navarra, los de Barcelona, con los de Galicia, con todos, para entrenar juntos, y aunque haya competitividad, porque tiene que haberla cuando hay un selectivo o cuando hay un campeonato de España, dentro de todo todos nos queremos un montón y queremos el bien para nuestros compañeros, y no sé, para mí es un gusto el ambiente que hay en la velocidad, que yo creo que es porque somos poquitos y no nos queda más remedio que juntarnos también, pero en otra parte yo creo que Eric ha hecho mucho bien a este deporte en España. Bueno, pero por ahí en cualquier área competitiva es difícil que haya ese pique sano, aunque, ¿sabes? Siempre hay... Cuando entra en competición, objetivos, resultados, como que ahí muchas veces no suele... O sea, que no es fácil conseguir lo que estáis consiguiendo en el equipo español. Creo que viene mucho, insisto, por la cultura de la escalada del pie de vía. O sea, la primera vez que yo fui a escalar cuando era un niño, yo venía a hacer natación, ¿vale? Y recuerdo que mi primer día de natación y mi primer día de escalada fueron completamente diferentes. Mi primer día de natación, bueno, sí es verdad que era muy niño, era más como, mira, búscate tú la vida, aquí estamos todos dándonos de hostias. En cambio, cuando fui mi primer día a escalar, fue todo el mundo intentando que yo consiguiera mi objetivo, que yo consiguiera mi meta. Wow, a mí eso me pareció increíble, me cambió radicalmente mi forma de ver el deporte, de ver la vida. Y yo recuerdo mis primeras competiciones, en mi primer campeonato del mundo, de hecho, representando Venezuela, pues me encontré en un ambiente bastante áspero. Llegué ahí a una final donde
todo el mundo quería pisotearte, ¿sabes? Todo el mundo quería ser mejor que tú, ¿sabes? Nadie se hablaba, nadie tal, y no me sentí identificado. Dije, tío, pero si nosotros esta no es nuestra raíz, o sea, la escalada no es así. Y me puse a cambiarlo y decir, mira, no, aunque nosotros tengamos competitividad entre nosotros, que a ti te vaya bien y a mí me vaya mal, también va a ser que a mí me vaya bien, ¿vale? Porque nosotros estamos progresando, porque quizás ahora tú vas a tener más oportunidades en tu país con esa modalidad y yo las tendré luego, ¿vale? Entonces, digamos que tener ese punto de vista diferente dentro de la competición ha hecho que el ambiente sea mucho más guay, mucho más chulo y que estemos ahí súper a gusto y sobre todo cuidando eso, qué es el pie de vía de la escalada, independientemente aunque estemos en una competición. Y ya te digo yo que yo he perdido competiciones que me han dolido muchísimo, pero luego viendo lo que mis rivales han conseguido gracias a yo perder, me ha llenado de muchísima alegría. Y luego viceversa. He tenido conversaciones con amigos míos de decir, tío, me jodiste ese día, pero qué bien que sigas a flote gracias a que me ganaste. Claro. Y eso para mí es priceless, o sea, así veo yo que debería ser la competición humana. Sí. Más que una competición militar de tú eres mi enemigo. Realmente no siento que haya ninguna persona que escale que sea mi enemiga. Sí, alegrarse también por la persona que está compitiendo contigo, de que lo ha hecho hostia, mejor que tú, sea claro, por lo que sea, tío, porque tú has cometido un error o porque él ha ido más rápido ese día o por cualquier motivo, decir, Claro. vale, tío, pues me alegro mucho por ti, prefiero que me ganes, te lo has ganado, a que te resbales, no quiero que te caigas, ¿sabes? Ha sido una carrera justa, me has ganado, enhorabuena, voy a entrenar más duro para que en la siguiente ponértelo más difícil, ¿no? Claro, o que no me ganes. Hablando de metas y de competición y de tiempos, ¿en cuánto está el récord del mundo ahora de velocidad? Lo acaban de bajar a 4.54. Wow. ¿Y cuál es vuestra meta? O sea, porque entiendo que poco a poco aún seguís como afinando, bajando tiempos. ¿Cuál es vuestra...? O sea, Buah, ¿qué qué tiempo locura. que sea realista, que vosotros en vuestra cabeza sepáis que a lo mejor os superáis mucho más de lo que creéis, pero que vosotros en vuestra cabeza sepáis que es realista, pero que es un reto como, wow, si llego a este tiempo, luego sé que llegaréis a ese tiempo y queréis un poquito más, porque es así, no el alto rendimiento, pero ¿cuál es ese tiempo objetivo que tenéis ahora en vuestra cabeza que dirías, tío, este es mi siguiente objetivo? O sea, a mí me cuesta mucho ponerme estas metas porque cuando me las he puesto, yo creo que he sido muy conservador y las he ido batiendo relativamente rápido. Por ejemplo, lo primero fue bajar a 6. Lo conseguí bastante rápido porque se me dio muy bien. Luego la siguiente meta que te pones es bajar a 5. Ya en 5, cuando yo tenía esa meta, 5 era un tiempo muy competitivo. Ahora igual un 5.9 ya no te sirve tanto, pero bueno. El caso es que luego bates esa meta y dices, buah, podría hacer menos de 5. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con Alberto, que él me decía, yo voy a hacer 4. Y decía, jo, tío, ¿cómo puedes creértelo tanto? Eso sí, No lo había hecho nadie en el mundo todavía. Entonces Tu yo mente decía... tiene que creer que es posible. Si Totalmente, no, y admiro esa mentalidad, porque yo decía, yo no sé, 5.5 igual sería mi límite, ¿no? Pero al final vas acercándote, vas viendo que esas metas que te pones están más allá. Entonces, bueno, ahora mismo mi objetivo sería hacer lo antes posible un tiempo de 4. Si lo consigo este año, aunque sea difícil, estaría brutal, si no el que viene. Y bueno, es que es verdad que hoy en día en una Copa del Mundo, si no tienes tiempos de 4, no eres competitivo. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría es seguir siendo competitivo para poder seguir disfrutando de esto y llegar a mi máximo, no quedarme con la duda de si hubiera seguido, ¿qué hubiera hecho? Entonces, yo eso es algo que tuve claro cuando entré en mis primeras compes internacionales, que dije, voy a dejar de hacer deportiva, me quedé a las puertas de hacer 9º grado, pero aún así dije, esto es ahora, voy con todo con la velocidad y no me voy a quedar con la duda de qué hubiera pasado. Dejé la posición de bombero, que estaba también con ella, y dije, no me voy a quedar con la duda, voy a ver dónde llego y quién me iba a decir a mí que 1 año, 2 años después iba a estar en Copas del Mundo. Entonces, bueno, eso, ver cuál es mi límite e intentar acercarme a él lo máximo posible trabajando bien. O sea, llegar a 4 sería como... Yo, o sea, ahora veo factible hacer 4. Yo creo que si no es este año, el año que viene, en algún momento tendré que hacer algún 4 alto. Eso es que vais apretando todos cada vez más. Sí. O sea, los que están más arriba también siguen apretando más, ¿no? Entonces, Claro, sí, ¿y sí, tú, sí. Eric? Se va perfeccionando la técnica, cada vez más y mejor. Pues mira, yo
justo cuando Alberto, probablemente en ese mismo año, cuando Alberto pensó que él podía hacer 4, yo ese año estaba seguro de que era imposible hacer 4. Jamás me lo hubiese planteado, inclusive. Para mí era como un sueño, o sea, hacer 4 segundos, wow. Es que es una locura. O sea, es una locura. Yo no sé cómo explicarles que yo he visto la progresión del récord y yo estuve presente cuando hicieron 6.26 por primera vez y ya era para sentarse y agarrarse la silla y decir, wow, alguien hizo 6.26, es imposible que bajemos a 5.5 y de repente, ¿sabes? Ha ido todo como súper muy rápido además. Ha evolucionado demasiado, increíblemente rápido. Entonces, eso ha hecho que mi mentalidad cambie y ya no voy persiguiendo un tiempo en específico, sino voy persiguiendo, como dice Mike, ese límite humano que están todos estos chavales procurando, ¿vale? Y decir, bueno, si el récord es 4.54, oye, a mí me gustaría llegar en algún momento a hacer 4.5, por ejemplo. 4.59, wow, yo me voy a la tumba tranquilísimo. Yo pienso que además hacer un 4 podría ser equiparable a escalar un 9A, a un noveno, puede ser. Sí, Creo que más sin difícil duda. hacer un 4 que escalar un noveno. Entonces, Pero, bueno, digamos que yo estoy ahí ya muy contento con los resultados que he obtenido. Pero sí que me gustaría acercarme a ese límite humano que estos chicos están empujando. Tío, tú ves tan el fuerte. muro y pensar que cualquier persona puede subir por ahí en 4 segundos. 4 segundos. Una locura. 4 segundos es casi lo que tarda en decirlo. ¿Sabes? Es como... Sí. No, y flipante que ahora con 4 segundos quizás ni siquiera puedes colarte en las finales, que eso también es increíble. Que en la última final hubo Peña que bajó por primera vez de 5 y haces un 4.99 y te quedas fuera. ¡Wow, tío! Es sabor increíble, agridulce, ¿no? Es wow. como, Sí, o sea, para pasar personal no lo puedo hacer mejor, lo he dado todo, ¿no? Vas a compe, te cascas un 9B y no pasas ni a semis, dices, madre mía, ¿qué tengo que hacer yo con mi vida? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero eso está guay. Bueno, tíos, a nivel competición, a nivel presión, porque me parece como lo de la velocidad, me gustaría, seguro que lo veis de maneras diferentes, cuando sales a competir, me da igual, entiendo, por ejemplo, para ti, Eric, que te afecte más en una Copa del Mundo que una Copa de España, porque ya tienes ese bagaje, pero me da igual una competición que sea importante. ¿Cómo es ese momento, o una carrera que sea importante, ¿no? Sea octavos semis, ¿cómo es ese momento de ritual, de concentración? Yo aquí creo que cada persona es totalmente distinta, o de bloquear la mente, o de focalizarte, respiraciones, no sé, el ritual que tengáis y qué se os pasa por la cabeza justo en el momento de salir. ¿Pensáis un momento con quién estáis compitiendo, no? O sea, ¿cómo es ese ritual? Yo, por ejemplo, tengo un ritual cuando voy a escalar que parece una tontería, me lo he visto a raíz de grabarme vídeos escalando, que siempre hago como... Y no sé, aquí es aquí abajo con la camiseta y hago... Y luego como que soplo a la vez que suelto las manos y ya doy el pegue, ¿sabes? Es una tontería, pero es como algo que no sé por qué tu cuerpo sabe que te funciona. Entonces, ¿cuál es vuestro ritual? Que me da igual cualquiera de los dos. Si quieres, Mike, comentar cómo lo gestionas tú. Cada comp es un mundo, entonces nunca paras de aprender. Yo me acuerdo de mi primera compe que me fue bien, que fue el primer campeonato de España, en este que te decía que me sentía fuerte, que fue como... Acabé la comp y dije, ¡buah! Lo he entendido, ya ahora entiendo todo, sé lo que tengo que pensar, sé cómo activarme, solo tengo, pues yo qué sé, lo que había probado esa comp, ya ni me acuerdo, me funcionó y ya creía que tenía la clave. La verdad es que no, luego la siguiente, yo me acuerdo, luego ya en compes internacionales, hablando con Eric, hablando con Leslie, porque yo les preguntaba un montón, porque sentía que llegaba muy tarde. Eso, mis primeras internacionales fueron con 25 años, o 24, ahora tengo 27. Y no paraba de preguntarles porque digo, yo estoy llegando súper tarde, todo lo que sabe esta gente voy a, vamos, a sacar la libreta... Sí, a sacarles el jugo, a exprimir la y a sacarles naranja el jugo. ¿sabes? Y le saqué muchísimo jugo y aprendí un montón. De hecho, en esta comp que les pregunté tanto, me fue bastante mal, fue mi primera internacional. Bueno, bastante mal no, pero no fue como me hubiera gustado, no me metí en finales. Y al final, pues le das muchas vueltas a la cabeza y tal. Y realmente es que te das cuenta de que cada comp es diferente. Entonces, tú tienes tus estrategias, cuando te notas aquí, pues te tienes que bajar, cuando estás aquí abajo te tienes que subir. Me acuerdo una copa en Italia que me vio Eric, que debía estar ahí súper excitado para las finales, que me dijo, bájale o relájale, sí, no sé qué me dijo. Ni me acuerdo ya. Y totalmente era lo que necesitaba en ese momento, que bueno, podría no haber acertado, pero se me debía ver bastante desde fuera. Entonces,
al final yo lo que hago es en cada comp aprendo, me apunto mis pensamientos, todo, y luego cuando llego a la comp, pues según cómo me encuentre, sé qué tengo que hacer. Si estoy muy excitado, pues igual utilizo la respiración, cierro los ojos, me centro en relajar el cuerpo. Si últimamente lo que más estoy probando es simplemente estar presente y no estar ni pensando en con quién estoy, ni en el pegue, simplemente estoy, siento cómo está mi cuerpo. Cuando me echo magnesio, siento ese tacto del magnesio y intento estar pues conmigo y sin pensar ni en con quién me enfrento, ni el tiempo que tengo que hacer, ni nada de eso. Que luego, en el fondo, sí sabes con quién estás. Sí. En otras ocasiones, por ejemplo en Copa de España, que te habrás enfrentado con este señor que sabes que tiene tiempos mejores que los tuyos, ¿qué se te ha pasado por la cabeza en alguna vez que te has enfrentado con Eric? Cuando no sabía, lo que hacía era, ¿qué más da? Si me va a ganar, voy a tope. Error, porque al final tú no le vas a ganar haciendo su tiempo. Si mi récord era 6 y su récord era 5,3, pues por mucho que corra yo no voy a hacer 5,3. Entonces la estrategia cuando vas contra gente rápida es la misma de siempre, ir a tu pegue, a tus tiempos. Si él falla ganarás, o si tiene un desajuste, y si los dos lo hacéis bien, pues te irás contento porque has hecho buen tiempo. Entonces, un error muy típico es eso, querer coger e ir a ganarle, porque al final, pues... Te arriesgas más a cometer un fallo tú, ¿no? Eso es, sí. Por ejemplo, en mi primera medalla internacional, que fue el año pasado en Italia, clasifiqué de milagro, clasifiqué 16 porque la lié parda, y me enfrenté a Yaroslav, que es un escalador muy rápido, y dije, bueno, yo voy a mi carrera, él realmente no sabe qué tiempos estoy haciendo porque los dos de clasis han sido malos, había marcado 5,7, pero yo estaba para hacer igual 5,3, digo, yo voy a mi carrera, igual él se pone nervioso al verme cerca y tal, y al final él no falló, pero aún así le gané, hice mi tiempo y esa pues es otra carrera de la que me acuerdo mucho porque aprendí un montón en esa compe. Qué bien. ¿Y tú, Eric, tienes así algún ritual propio? Sí, tengo algunos tics. Bueno, lo primero, comentarte que independientemente del nivel de la competición, yo siempre me cago. O sea, aunque sea una Copa de España, aunque sea un selectivo, no hay momento en el que yo no me sienta nervioso, que no sienta estrés, que no sienta ansiedad, y ya lo he normalizado. O sea, entiendo que voy a estos eventos a que me pase eso. Entonces, como dice Mike, he aprendido a ajustar esa sensación lo mejor posible, ¿vale? Según, pues, lo que me haya sucedido en otras compes. Entonces, en unas compes me he notado demasiado nervioso, me ha ido mal, o muy poco nervioso, me ha ido mal. Entonces ya más o menos entiendo cuál es la sensación que yo debo tener, cuál es el ajuste que yo debo de tener para, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Que, ojo, como dice Miguel, cada día es diferente y muchos días ajustas perfectamente y muchas otras veces no, te falta un poquito o te sobró, hay de todo. También entre rondas logro ajustar muy bien. Por ejemplo, en esta última Copa del Mundo en China estaba demasiado emocionado y en el primer pegue hice 5,11. Y bueno, ya era un buen tiempo, pero sabía que con eso no me clasificaba a la final, tenía el objetivo de hacer 4 segundos, tal, y sentía esa sensación de, no sé, como cuando tomas demasiado café. Y me empecé a relajar, me tranquilicé. De hecho, Carla, nuestra compañera, me preguntaba todo el rato, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien, tranquila que me estoy relajando, tranquila que me estoy concentrando. Y después salí y, bueno, di el mejor pegue de España en su historia y bajé de 5 y súper guay. O sea que sí que entre intentos también, todo el rato en la compe hay un ajuste de sensaciones. Y el tema es que nuestra competición es muy mental, porque el margen de error es demasiado grande, ¿vale? Entonces ese ajuste hay que tenerlo súper preciso. Y eso es, bueno, bagaje, compitiendo, haciendo meditación, relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Es que todas las... Sí. Y en cuanto a los tics, que me da gracia porque yo también lo sé por vídeos míos, pero nunca fui consciente de que lo hacía porque era un tic. Es bueno, dar 3 aplausos, me soplo el magnesio y depende de si es una carrera importante o no, hago un resople. Es que es inconsciente, sí. Tío, pero tu cuerpo lo asume. Sí. De hecho fue el psicólogo que me dijo, o sea, estábamos hablando una vez y estábamos hablando de esto, de los protocolos, tal. Le digo, bueno, sí, hago las palmadas y me preguntó, ¿cuántas palmadas?
Y yo, ostras, tío, no me acuerdo, no sé cuántas palmadas son. Y me dijo, siempre son 3 palmadas. O sea, hasta mi psicólogo conocía mejor mi rutina que yo mismo. Wow, increíble. Tíos, ¿y cómo lleváis esto a nivel federación, a nivel, porque entiendo que cuando la federación va con su presupuesto, entiendo que cuando vais a competir a China, pues oye, no podéis ir una semana antes a aclimataros por el jet lag. ¿Cuánto tiempo viajáis antes? ¿Cómo os afecta el horario? Al final te cambia mucho, aunque duermas en el avión o hagas lo que quieras, o sea, estás en otro horario totalmente distinto. ¿Cómo esto notáis que os afecta mucho a la hora de competir? Bueno, Eric parece que no, porque dice que cada mejor tiempo de España lo ha ido en China, pero ¿lo habéis notado en algunas competiciones o es algo que...? Pero con mogollón de ajuste, del jet lag, con una semana, así que estuve mi semana para ajustar. Sí, se nota mogollón. Empieza tú, Mikey, pero que va, yo ya estoy viejo. A mí me cambian una hora el uso horario y ya necesito un día de adaptación por lo menos. Nada, yo no he tenido mucha complicación, solo he ido lejos una vez a China. Lo más lejos si no hubiera sido Polonia, que no hay tanto problema. Y bueno, pues esta vez era nuestra primera vez, para mí era la primera vez que hacía un vuelo así. Entonces pedí mucho consejo a Eric, me dijo que no entrenase el día que llegué. Sí entrené, fue fatal. Muy bien. Pero bueno, porque así se aprende. Nada, escalé muy poquito porque era el único día que podíamos ir a la zona de competición y tal, y nos venía muy bien mentalmente estar allí antes. Pero bueno, escalé muy poco y ya. Pero bien. Bueno, pues es verdad que sobre todo ir, si vas hacia China, diría que es lo más duro porque te quitan una noche y bueno, ajustar todo eso, pues luego ajustando bien, durmiendo cuando toca y aguantando si hay que aguantar hasta la noche siguiente, pues realmente en 1 o 2 días ya estábamos más o menos ajustados. Entonces, bueno, es duro, pero si lo haces bien, es que ya no me acuerdo de cómo fue la estrategia, pero si lo haces bien, se lleva bien. Sí, o sea, hay muchas herramientas que te ayudan a adaptarte muy rápido, pero yo pienso que con tan pocos días de adaptación no vas a estar al 100% en tu compe. O sea, se sabe que necesitas un día por cambio de hora de aclimatación. Entonces, por lo menos, si son 6 horas, en China necesitas por lo menos unos 6 días. Y eso sería sin tomar en cuenta el viaje. Y a mí el viaje es una de las cosas que más me afecta porque lo que dice Miguel, normalmente es un día que no duermes, es un día que te deshidratas completamente, que estás sentado más de 12 horas. Total. El último viaje fueron 14 horas y media porque no podían pasar por no sé dónde porque se están dando, ya sabes, entonces tuvieron que dar la vuelta a la alcachofa. 14 horas, tío, llegas aquí a España que dices, yo no quiero entrenar esta semana, ¿sabes? O sea, una semana me la cargué fácilmente. Entonces, para mí sí que afecta muchísimo. Y ahí es donde está la importancia de tener federaciones fuertes, tener federaciones con pasta que puedan brindarle a sus atletas las mejores condiciones y así puedan representarnos lo mejor posible. En mi caso, bueno, yo tengo una partida extra del Consejo Superior de Deporte por ser team élite, ¿vale? Y eso viene por resultados súper exigentes. Todo eso está en el BOE. Tú lo puedes leer qué resultados necesitas según qué deportes para entrar en esa condición de ser team élite. En mi caso, pues ser 8º del mundo en los campeonatos del mundo del año pasado. Y lo clavaste. Y lo clavé. O sea, ese era el mínimo para poder entrar, digamos, en esta condición y justo hice 8º en la compe y ¡guau! Enhorabuena. Sí, eso fue salir a flote de nuevo. En un deporte tan nuevo donde no hay casi pasta, la dependencia del Estado es total. Total. Entonces, básicamente, ese resultado del año pasado para mí fue extender mi carrera. Relanzar tu carrera. Sí, el ave fénix. Qué bueno. Sí, fue renacer otra vez. Y además, bueno, eso te da un estatus dentro de los centros de alto rendimiento, digamos que me consolida como atleta y, bueno, estoy, digamos, tranquilo que con la edad que tengo ya es. Sí, total, y con los tiempos que corren, ¿no? Exacto, o sea exacto. Total. Sí. Tíos, a mí me gusta siempre hablar un poco de entrenamiento, o sea, no quiero que hablemos aquí ni de series, ni de repeticiones, ni de ejercicios que hacéis, pero en la cultura de la escalada siempre está la cultura del esfuerzo y la gente que empieza a escalar, vosotros habéis visto el boom que ha pegado y la gente, voy, entreno 7 días porque si no, no mejoro. ¿Cómo entrena un atleta de alto rendimiento? ¿Cuántos días entrenáis? ¿Descansáis algún día? ¿Todos los días hacéis cierta activación? Entiendo que ni siquiera tenéis por qué llevar el mismo tipo de entrenamiento, porque yo hasta lo que sé, Mike, tú te autoentrenas a ti mismo, y Eric no tengo ni idea, pero empieza tú, Mike, si quieres. ¿Cuántos días sueles entrenar tú y cómo te vas gestionando los entrenamientos? Pues cada uno es un mundo. O sea, yo lo que me estoy dando cuenta es de que
hay 1000 formas y con todas puedes hacerlo bien o mal. Entonces, hay gente que entrena 6 días a la semana con dobles sesiones y metiéndose tremendas palizas y luego rinde un montón. Y yo, por ejemplo, solo entreno, ahora mismo estoy entrenando 3 días a la semana nada más, pero es verdad que hago sesiones un poquito más largas. Antes hacemos normalmente tanto entrenamiento en el muro, que normalmente suele ir orientado más a la técnica, aunque también puedes desarrollar cualidades físicas ahí, y luego una parte de gimnasio. Entonces, he estado probando y al final lo que he visto que mejor me funciona es meter todo el mismo día, porque cuando metía las sesiones de gimnasio aparte, pues al final son más días de entrenamiento y recuperaba peor. Okay. Entonces, una sesión normal mía es llegar al roco, hago mi calentamiento, hago ejercicios de físico, normalmente con cargas bajas, pues más pliometría, sprints, muscle ups, algo de fuerza de dedos incluso. Y luego después de esto me suelo meter al muro, suelo tener estipulados los metros que voy a escalar ese día por número de pegues. Normalmente doy en torno a 14-15 pegues, que son 200 y pico metros de escalada. Y de esta forma voy controlando mi volumen. Y luego, algunos días de la semana, pues luego, después del muro, me meto mi sesión de gym, que suele ir orientado ya a ejercicios más pesados y todo muy orientado, pues eso, a la fuerza. Porque al final lo que tenemos que entrenar los velocistas es fuerza, porque de esa forma vamos a poder movernos más rápido en la pared. Cuanta más fuerza tengas, más rápido puedes mover una carga más ligera, que sería nuestro cuerpo. Okay. ¿Y tú, Eric, entrenas a alguien que te lleva los entrenamientos? Sí, de momento la planificación me la está haciendo César Canales. Él es el antiguo médico de la federación, ahí fue que lo conocí. Y bueno, siempre hablábamos mucho del tema de gestión de cargas. Y bueno, él es el que me lo está llevando ahora todo. A ver, yo es que he pasado por todas las etapas, ¿vale? Por todas las fases. Y he convivido con entrenadores, discúlpenme la expresión, que no tenían ni puta idea, y entrenadores súper capaces. Y estuve machacándome mucho tiempo con conciencia, mucho tiempo sin conciencia. Entonces, digamos que a punta de hostias, a base de hostias, he ido aprendiendo cómo entrenar. Y de hecho, bueno, yo no estudié ninguna carrera relacionada con el deporte, ¿vale? Pero siento que mi cuerpo ha sido mi universidad y que lo he expuesto a tantas situaciones que te puedo decir que he aprendido un montón de cosas durante mi etapa y mi vida deportiva. En otros deportes, en el gimnasio o inclusive escalando. Y bueno, yo he llegado a ser una persona que entrenó 7 días, doble sesión y gimnasio. Y hoy en día que tengo mi entreno lo más optimizado posible, que me lo está llevando una persona que está controlando mucho el volumen y que pues entendíamos que yo no estaba progresando a la velocidad que tenía que progresar, pues llegamos a semanas de 5 o 4 sesiones y eso ya es más que suficiente. Y en mi caso, que yo he hecho muchísimo entrenamiento de fuerza, fíjense la hipertrofia que tengo, pues estamos primando en la técnica de ascenso y ahí es donde hemos visto un cambio muy importante. Entonces, bueno, a mí eso me mola comentarlo mucho porque además es la parte más de escalada. Entonces, asociamos mucho velocidad, gimnasio, y yo en verdad he mejorado muchísimo más escalando que con el gimnasio, ¿vale? Y ahora, de hecho, solo hago 2 tipos de ejercicio en el gimnasio, pliométricos, muscle ups y saltos al cajón, y no hago más nada, de resto es escalando. Y bueno, ahí sí que puedo hacer miles de virguerías con 1080, con lastre, sin lastre, con contrapeso, sí, pero como que mantienes la estructura de los mismos ejercicios, ¿no? Claro, y todo, digamos, escalando. O sea, la base es en la pared. Tíos, ¿vale? No hay una base en el gimnasio, que antes era, ¿sabes? Como te digo, en nuestro subconsciente, vale, es una prueba de velocidad, pues tiene que haber una base de gimnasio muy importante. Pues no. En mi caso ya no, y me está yendo excelente. Sí, tú has detectado como que lo prioritario es la técnica, obviamente. Ahora se ve porque ahora me coges a mí, por mucho que haya entrenado en el gimnasio, que tampoco es el caso, pero en caso de que estuviera súper entrenado y me pones en el muro,
y no subo rápido. Claro. Porque falta todo el componente técnico, la coordinación específica de ese movimiento, la gestualidad. ¿Cómo Claro. trabajáis la técnica en velocidad? Porque, por ejemplo, aquí en Madrid tienen los muros, ¿no? Que son enteros, pero a mí me suena de haber visto por Instagram que allí en Barcelona sí que montáis como las Por secciones. las secciones y las trabajáis, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis el tema de la técnica? Tú no tienes más narices que todo pegues desde abajo. Bueno, o te cuelgas con una... También. Con una cinta o algo y pruebas secciones. Sí, la forma más típica es hacer secciones, porque de esa forma puedes enfocarte en un movimiento en específico. Y bueno, ahora ya llevamos un año en Sputnik con una sección en medio, entonces bueno, al menos tenemos 2 secciones, sea la vía normal o empezar ya a mitad de vía. Y entonces, sobre todo, para trabajar la técnica, nuestro amigo es el vídeo. Entonces, yo no hay pegue que no me grabe y que no vea después. Tengo la galería llena de vídeos, muchos solo los vi en aquel momento para corregir algo y ya no los vuelves a ver, pero durante el entreno yo creo que es súper importante grabarse siempre desde el mismo ángulo, porque al final es la forma que tienes de ver si has cambiado el gesto o no, y comparando un montón con vídeos de deportistas que sabes que tienen buena técnica, pues de esa forma también tratando de copiarles, por así decirlo. Otra estrategia que también utilizo es coger el mejor pegue de la historia, que ahora es el del chino, que no lo hemos dicho antes, tiene 16 años el chaval, y ralentizando su pegue para que tarde lo mismo en subir que yo, puedes ver en qué punto él te gana un poquito o tú le ganas un poquito. Entonces, donde él te gana un poco es tu punto débil, pues trabajando sobre todo ahí. De nada sirve que estés 3 meses trabajando el Tomoa porque quieres hacerlo más rápido. Si ya tienes un buen Tomoa, lo suyo es trabajar pues esa pieza que te va a hacer mejorar más. Bueno, al final es como la escalada en sí, ¿no? Tienes Claro. que buscar mejorar la debilidad, que es lo que te va a hacer un mejor escalador. Pues esto lo mismo, en velocidad tienes que buscar mejorar la debilidad, que es lo que te va a hacer un mejor velocista. Claro. Sí, pero te sorprenderías de la Sí. gente al final como lo que se te da bien quieres hacerlo, pues y quieres hacerlo aún mejor, pues en el momento te da más recompensa trabajar eso, pero luego a la larga no te va a traer nada. O sea, o sí, igual le ganas media décima, pero es que has invertido un montón de tiempo que podías haber invertido en otra cosa. Y que le hubiera sacado más partido. Pero vamos, como en la escalada, sí. Sí, claro, todo igualito. el resto de escalada. Igualito. Tío, Eric, tú has dicho que practicaste las 3 disciplinas. Te lo pregunto a ti porque Mike ya sé lo que va a hacer cuando se retire la velocidad. Que es intentar hacer un noveno y ponerse con la cuerda. Tú, si dejas de practicar la velocidad, ¿qué disciplina te gustaría más seguir practicando? ¿Deportiva, boulder, ambas? Buah, ambas, sin ningún problema. Cycloblock, nunca he hecho cycloblock. Me no. encantaría ir a Mallorca y probar muchísimas cosas y el boulder, todo. O sea, como te digo, me considero un enamorado de la escalada y de su gente y de su cultura y de su micromundo. Entonces, yo con tal de quedarme ahí, yo ya voy a estar tranquilo y bien. Qué guay. Tíos, contarme, vamos a hablar de cosas un poquito más divertidas. Contarme, yo qué sé, así de... Coño, se nos está aburriendo el hombre. Vale. A ver, ¿qué? Es que la teoría está muy bien la teoría, sí, pero sí. ya como que hemos hablado un montón de entrenamiento y de tal. Contarme, ¿cuál es la anécdota más divertida que recordéis que habéis vivido juntos? Ya sea en un viaje, en una competición, así, o algo curioso que se Wow. pueda contar, ¿eh? Algo que se pueda contar y pueda salir en cámara, que esto lo vamos a publicar en algún momento. Yo Es creo que no hay nada que no se pueda realmente, contar, realmente no hemos viajado tantísimo juntos, Es porque verdad. él suele ir con el equipo de la FEDME, que van con todo pagado, porque ahora los criterios son muy exigentes, y solo Leslie y Eric el año pasado tuvieron acceso a todas las copas de Europa, bueno, a todas las Al competiciones circuito. pagado por la FEDME. Entonces, yo suelo ir por otro lado porque nos tenemos que pagar el viaje nosotros y buscamos todo pues lo más barato. Entonces yo me junto con Unax, con María, con Leire, que vamos en el mismo tipo de pago. Entonces, tanto no hemos viajado juntos, Cracovia y Chamonix el año pasado, y así viaje, poco más. Sí, pero alguna anécdota, no sé, hay muchas cosas que yo que sé que nos han pasado. A ver, dispara. Y si no, a él le habrán pasado también. Sí, o Un algo montón. curioso de algún viaje, de competición, no sé, alguna anécdota así gracioseta que recordéis. Bueno, cosas graciosas, chorradas. Una vez los desperté en Cáceres, íbamos a hacer el famoso selectivo y
y los desperté a todos con una serenata, cantando. Además en bolas, todo el mundo. Dije, yo voy a dormir aquí sin nada. Yo no sé si esto lo podía decir, ¿eh? Ahora todo el mundo se va a apuntar a hacer velocidad, va a pensar que esto es un... Que voy por ahí en bola. No, pero estuvo muy graciosa esa mañana, porque fue la mañana que te fue súper bien, tal. Yo estaba llegando a un viaje, estaba hecho polvo, me acuerdo, y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasarla bien aunque estemos en estas condiciones, ahí en unas literas todas cutres, ahí mal dormidos. Bueno, empezaron a sonar las alarmas y yo me puse a cantar y bueno, me acuerdo que para mí fue bastante gracioso y después lo hicimos súper bien además en la competencia. Sí, pero ahí tampoco estaba. Estaba el resto del equipo, ahí estaba yo. ¿Tú te perdiste mi serenata de... ¿Y dónde estabas tú, Mike? Pues yo, si Capaz era... que por eso fue que le fue bien. Pues precisamente, nada, esa, dormí en un hostal ahí, en una habitación compartida con un montón de gente que no dormí ¿Tú no nada. estabas en esas literas famosas? No. ¿Por qué, tío? Porque no estaba en la Federación Madrileña todavía. Yo era mi primer año y eso, yo como me pagaba todo, pues fui a un sitio así cutre, Vaya. que no dormí nada, pero bueno, luego no fue mal. Hostia, Además, fue buenísimo, además era a tío. primera hora la competición, porque nos juntaron dos compes ese mismo día y era de noche cuando estábamos calentando todavía. Wow, no me acordaba que tú no habías dormido ahí. Juraba que habías estado ahí con nosotros. ¿Y tú? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué más cosas te acuerdas? Ya. Es que somos muy buenos para todos. Sí, seguro que Soy sí. malo recordando anécdotas. Sí, Sí, total. Cosas nos pasan, pero... Sí, pero ahora, buah, yo qué sé. Seguro. Vete tú a saber, hemos cocinado juntos. ¿Cuántas cosas no podrían haber pasado en esa cocina? ¿Qué, tío? Cocinar, que mira qué interesante eso. Sí. ¿Qué Y comes? además nos mola, a los dos nos mola muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Y hace casi Eric que se tira ahí unas estrella pastas, Michelin. Bueno, ya unos churros, nos hizo desayuno. que viviendo en el CAR no tanto, pero... ¿Cuánto cuidáis, antes sí. ¿Cuánto cuidáis la alimentación? ¿Qué os mola comer antes de una compe? ¿Tenéis como Yo vuestra la cuido, comida? Sí, pero yo sí trato de hacerlo lo mejor posible. antes de una competición repites, esto es muy habitual en deportistas de élite, que siempre antes de competir Sí. o antes de jugar un partido, como que siempre... La misma. Igual no durante No, toda su vida sí. competitiva, ¿no? Pero como que durante etapas que tú te sientes que tu cuerpo lo asimila bien y te gusta Claro. esa comida. ¿Tenéis alguna comida así Yo favorita trato antes de de comer competir? muy saludable. Por ejemplo, sé que el pescado me es ligero, no me cae tan pesado como carnes rojas, entonces bueno, siempre apunto al pescado. Por supuesto, buena cantidad de carbohidratos un día antes de compe. Trato de minimizar las fibras lo máximo que puedo y poco más. Yo he mejorado mucho mi alimentación porque antes era un desastre cuando hacía solo deportiva. Pero bueno, poquito a poco investigando por aquí y por allá, me gusta bastante el tema y sí lo cuido mucho más. También tema de suplementación y demás, pues estamos bastante puestos todos porque al final pues todo lo que nos puede hacer ganar un poquito ya lo pones ahí y lo intentas. Y yo he probado descargar hidratos antes de competición, he probado un montón de estrategias para ver qué me va mejor, pero ahora mismo no me obsesiono demasiado, simplemente trato de comer saludable y bien, nunca quedarme con hambre. Y bueno, antes de entrenar o antes de competir sí que intento pues eso, no comer fibra, no comer mucha proteína, comer algo que me vaya a dar energía durante los pegues, porque al final esto es bastante interesante lo que me comentaste, que nuestro deporte, aunque en el momento no utilizamos ninguna vía energética específica, utilizamos el ATP que ya tenemos en nuestro propio músculo, pero luego para reponer ese ATP sí que utilizas ciertas vías energéticas. Y si Eric, bueno, cuéntalo. Sí, que bueno, hemos hecho análisis de lactato después de intentos y efectivamente sí hay una acumulación de ácido láctico. Entonces convendría inclusive comer en el entrenamiento, o sea, durante el entreno. Claro, entre pegues justo. Ah, os iba- que os que iba- te habías medido la glucosa. ¿O era el lactato? No, yo creo que medimos fueron los niveles de lactato. Vale. Bueno, pero que al final eso, lo que utilizamos entre pegues para reponernos, pues sobre todo va a ser ese glucógeno muscular que tenemos o si se nos Justo, ha que agotado, lo tengas pues ahí. azúcar. Por eso sí, geles, incluso... Hidratos. Eso es el protocolo que yo Entre estoy pegues haciendo. y todo, ¿no? Gel es lo más Sí, normal, lo más común. y aún así, el otro día estuve hablando con Luis Rozmar un montón, dio una clase para todos los alumnos en directo y tal, y nos orientó la clase en algo que nos habla mucho, que es la alimentación durante la práctica deportiva. Que al final él hablaba mucho de eso, de los geles, incluso el gesto este de enjuagarse la boca
con Sí. azúcar y tal, al final el cuerpo tarda a lo mejor media hora en que tú tengas eso disponible en tu musculatura, ¿sabes? Entonces vosotros entre pegues igual sí que es interesante, justo no entre pegues, sino antes de empezar las clasificatorias y que tú ya tengas como los depósitos llenos, ¿no? Pero que cuando se agoten, tu cuerpo vaya asimilando pues ese gel que te has tomado ya durante los pegues. Pero igual si lo tomas justo entre pegues y subes ya, pues eso ya va por la tarde, ¿sabes? Claro. Bueno, pero entiendo que entre pegues, cuando entrenas, igualmente vas adaptando tu cuerpo a que haga todo ese proceso muchísimo más rápido. Entonces, digamos que tú te puedes adaptar inclusive para que en la compe, cuando hagas tus intentos de clasificatoria o de calentamiento, consumas tu gel y que te sea beneficioso Sí, igualmente y que para incluso, la siguiente claro, y que ronda. incluso entrenar el estómago, que digo yo, Sí, que, sí, incluso, sí. que incluso Eso tu cuerpo, mismo. o sea, que no te siente raro, que a veces Justo. cuando estás haciendo un deporte así explosivo aeróbico, simplemente bebes más agua de la cuenta Y ya y lo cualquier notas, cosa que te claro. saque de la compe, Sí, 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 estás fastidiado. Sí, sí, sí. Y Justo. claro, pues las compes de velocidad al final duran todo el día. O sea, es desayuno, almuerzo, por las clasificatorias suelen ser por la mañana, o es todo del tirón, en Copas del Mundo. O sea, Porque en Copa de España sí que lo hacéis todo del tirón. hay dos formatos, pueden ser o clasificatorias un día y finales el otro, o como lo que vamos a hacer ahora en Madrid, todo del día. Entonces, normalmente sí empezamos a las 10 de la mañana y las finales empiezan a las 6, o sea, básicamente o sea, estaremos ahí es allí muy importante la todo el día. alimentación. Pero tú piensas que yo qué sé, 12 horas que estaremos en la zona de compe, haremos ¿qué? 4 o 5 pegues. intentos, ¿vale? Ya. En todo un día. Wow. Ese es el- Sí, bueno, y eso, la alimentación al final, no experimentar nada en la competición. No, claro, claro. Lo más parecido al entrenamiento Sí. va a ser lo mejor. Sí, sí, es verdad sí. que es un poco diferente, el entrenamiento con el estrés, con todo, pues consume mucho más. Sí. Aunque solo des 4 pegues, te estás manteniendo activo, que si voy a hacer unas dominadas para no quedarme frío, tal, luego igual tardan más en llamarte, entonces estás ahí todo mucho más activo, que aunque des 4 pegues, de una competición acabas mucho más cansado que de un entrenamiento de 15 pegues. Claro. Buah, pues se te junta todo. Sí, sí, sí. Se te junta todo ese día. Yo en China, eso, en 5 intentos que hice, la WUP me midió los niveles de esfuerzo más altos que yo he tenido en mi vida. O sea, bueno, desde que la tengo, por así decirlo. Y eso fue solo en 5 intentos, Ya. que eso para mí es, yo qué sé, Calentar. medio entreno. ¿Sabes? Normalmente. Ok. Tíos, ¿qué consejo le daríais vosotros que ya tenéis bastante bagaje en la escalada y en competiciones? Y ahora que parece que la disciplina está creciendo y mucha gente empezará, incluso chavalitos que ahora están como que si compiten un poco en deportiva, en boulder, pues como estabas tú, ¿no? En esa Sí, situación que estabas claro. tú, ¿qué consejos le podríais dar a un chico, a un escalador, una escaladora así más joven que se quiere motivar con la velocidad? Así algunos tips o algunos consejos para empezar, pues de la manera que la curva de aprendizaje sea lo más rápida posible, ¿no? No cometer errores que a lo mejor os han frenado a vosotros la evolución. Pues principalmente que le dé pegues a la vía, si puede que mire muchos vídeos y estudie los métodos. Yo buscaría incluso vídeos antiguos de 2016 que hacían unos métodos mucho más sencillos, que si empiezas directamente con los métodos que hacemos Eric y yo, no sé qué grado puede salir la vía, pero es que igual estás haciendo un 7B o más incluso. Entonces, lo primero sería encontrar tu método para ya empezar a correr con ese método. Entonces, los primeros días es memorización. Si no tienes para ver ningún vídeo en ese momento, pues simplemente te metes en la vía y vas probando, vas a ver que todas las presas son iguales, que están rotadas y vas a buscar tus estrategias. Pero lo suyo es que cuanto antes, pues eso, mirando vídeos, te pongas a practicarlo y todos los intentos los des con una dirección. No empezar a correr desde el primer día a tope, que está bien que des algún pegue a tope para ver qué tiempos haces y motivarte, pero lo suyo es desde el primer día ya aprender la técnica y luego sobre eso empezar a correr. Como una vía igual, ¿no? Como aprender los pasos, los patrones y luego ya Sí. intentar unirlo todo. Y una vez que ya lo tengas todo unido, ahí ya sí que empezar a afinar donde esté la debilidad, ¿no? Claro, Algo así. Eso es. A ver, para mí esto es un flash, o sea, es que no hay ninguna diferencia a cuerda y bloque. Mi consejo sería, disfrútenlo mucho, pásensela bien, que al final por eso es que yo soy escalador, ¿no? Ese fue lo que me mantuvo aquí, entonces obviamente eso es lo que yo quiero compartir. Fui muy alegre, muy feliz mientras hice velocidad en mi juventud y en toda mi carrera, así que procurar eso. Divertirse además con la gente que tienen allí, con el equipo con el que estén entrenando, picarse con el tiempo, que eso al final es lo que nos da vida, porque la vida siempre es la misma, pero el tiempo, digamos, es lo que nos da esa ambición de, mira, igual lo puedo hacer un poquito más rápido. Y eso es lo que acaba de decir Mike,
que es un flash, no perder de vista que es un flash, que es un boulder y que tienen que ir perfeccionando cada vez ese boulder y ya está. Y para eso pues tenemos la suerte de que es la misma, entonces puedes recurrir a videos de otras personas, el video tuyo, pero básicamente es eso, es ir perfeccionando el ascenso. ¿Tú piensas, Diego, que todos los corredores cuando entrenan hacen técnica de carrera? Sí, total, ¿vale? total. Y ese es un movimiento cíclico y lo hacen todos los días. Pues nosotros tenemos muchos movimientos y cada uno de esos movimientos habría que hacerle una técnica de Claro. carrera. O sea, imagínate todo el trabajo que hay Claro. en esa vía que está Es allí. muy complejo, al Sí, final. súper complejo. Tíos, ¿alguna y vez- mucha tela que cortar. ¿Alguna vez os ha fastidiado? O sea, vosotros cuando salís ya vais sintiendo que es el pegue bueno, porque tenéis el bagaje nuevo, o sea, sabéis que vais en Sí. buen tiempo y tal. ¿Alguna vez se os ha fastidiado un buen pegue por ese segundo de pensamiento de Sí, es un pegue bueno? Sí, siempre. De hecho, yo trato de evitar cualquier tipo de pensamiento durante el intento. O sea, bien sea positivo o negativo, normalmente es un fallo. Sí, incluso cuando se O sea, resbala, ¿no? lo- El pum, se resbaló. El ajuste mental mío es ese momento en el que yo pillo las presas y quedo como embobado, tío, que no pienso nada. Y ya, y yo solo llego y veo qué sucedió. Si en algún momento pasa un pensamiento, bien sea positivo o negativo, significa que previamente hubo un ajuste malo y es muy probable que allí haya un fallo. Y ahí es donde está la dificultad. Porque en esos momentos de máxima tensión es cuando tu mente más te está jugando la pasada. Entonces ahí es donde hay que ponerse las botas de verdad. No, y que parece que 5 segundos son muy poco tiempo, pero en 5 segundos pasan por la cabeza Miles de millones de cosas, cosas, sí. si quieres, tío. En estos días hice una cosa curiosa en China que la cuento como anécdota y la pueden probar. Me dieron un cronómetro y me dijeron, vale, mentalmente haz la vía y trata de hacer el tiempo que tú vas a hacer ahora. Y era como Wow. una especie de juego, ¿vale? Y lo que tú dices, en mi mente, ¿sabes? Todo pasó rapidísimo y yo pensaba que yo ya había hecho 2 intentos y cuando paré el crono no había llegado ni a los 3 segundos, ¿vale? O sea, ahí es donde tú te das cuenta Ahí batiste que... tu récord por primera vez. Exacto, y que efectivamente en 5 segundos sí queda para Sí, mucho. buah, la Parece cabeza que va a no, otra velocidad. pero sí, puedes pensar de todo. Sí, al final lo tenemos tan automatizado que todo pensamiento que llevemos por la parte racional nos va a llevar a fallar normalmente. Que a veces piensas algo y no fallas, pero es un error, porque al Claro. final todo lo que trates de hacer consciente lo vas a cambiar tu gesto. Entonces es como seguir tu instinto, como dice Eric, ponerte debajo de la vía, ir comiéndote las presas, y esos son los mejores pegues. Claro. Hay competiciones que encuentras ese estado de flow, ese pegue perfecto en el que parecía que te iba a cámara lenta, ibas cogiendo todo perfecto y no pensabas en nada. Y hay otros pegues que te bajas y dices, madre mía, es que me ha dado tiempo a pensar de todo. De En el todo. Tomoa he pensado esto, aquí se me ha ido la rodilla Tal y he cual. compensado así. Además he notado al compañero Sí, que no sí, sé sí. qué, y dices, ¿cómo es posible que haya procesado Tanta tantísima cosa. información y luego otros pegues de estos de flow, simplemente llegas arriba y dices, ¿qué ha pasado? No sé ni qué ha pasado. Sí, sí, Esos son los buenos. Sí, totalmente. Pero es También- complicado, cuando lo buscas no lo encuentras. Claro, claro. Muchas Eso está. veces hay un micropensamiento, es verdad, que... Que lo bloquea rápido, ¿no? Y no... O no, precisamente que te desencadenan más pensamientos. O sea, lo que dice Mike, a mí me ha pasado que he pensado algo y he terminado la carrera y sin ningún problema. Pero también me ha pasado que, no sé, el Tomoa fue muy bueno y ya me quedo por ese mínimo pensamiento de que el Tomoa fue bueno, ya mi cerebro logra... Sí, es como que se enlazar abre con el más- grifo Sí, exacto. y justo, no para de salir justo, agua, y ya no hasta pa- que- y de ahí hasta, como dices tú, 5 segundos quedan para mucho, estás todo el rato con Wow. una comida de olla flipante. Tíos, ¿descansáis bien el día antes de la compe? ¿Os ha pasado que en alguna compe no te duermes, empiezas con la de, joder, mañana es la compe, me tengo que dormir porque si no voy a descansar Sí, y claro. y encima, claro, como Sí, sí, te entra sí, esa sí. presión que te pasa? Muchas veces, Sí. un mogollón de veces. Sí, yo me acuerdo en Cáceres, en este selectivo, que tenía que hacer la marca para las Copas del Mundo, que dormí fatal. No conseguía conciliar el sueño, no estaba en casa también, al final Claro. son muchas cosas. Pero bueno, dije, realmente he hecho bien mi descarga, aunque una de las piezas que es dormir la haya hecho a medias, todo el resto lo he hecho perfecto. Entonces, aún así, va a ser mi mejor día de escalada, de todos los que llevo. Entonces, bueno, es quitarle importancia y decir, mira, pues si no duermo, no duermo. El resto de cosas están bien hechas y aunque no duerma voy a rendir. Y de esa forma te quitas un poco esa presión. Y bueno, luego a mí se me da bastante bien llevarme la mente a otro lado y sí suelo dormir. Pero bueno, hay ciertas compes que
se te mete en la cabeza algo y es que no puedes parar de pensar en la vida, en lo que vas a hacer mañana, en cómo vas, yo qué sé, cómo vas a calentar. Gestionar cualquier cosa, Todo, sí. todo. ¿Y utilizáis la práctica imaginada? Es decir, la práctica imaginada para mí, que yo lo utilizo mucho escalando, es visualizarte igual la noche antes, rollo, visualizarte bien, concentrarte y visualizarte pues, el éxito, ¿no? Y visualizarte una y otra vez como ganando o consiguiendo el puesto que tú quieras. ¿Eso es algo que hagáis? Hay gente que no le viene bien porque como que le genera presión, ¿no? A mí es algo que siempre me ha funcionado, que antes de conseguirlo en la realidad como que necesito conseguirlo en mi cabeza y cuantas más veces lo consiga en mi cabeza como que más se lo cree. ¿Esto lo utilizáis o...? O sea, yo sí lo utilizo, pero al revés que tú, trato de sacarlo de mi cabeza lo más rápido que puedo. Entonces sí tengo ese tipo de pensamientos, pero sí es verdad que me suben bastante la tensión. Entonces los pienso, digo, guay, sí, claro que sí, de puta madre, pero ya, hasta aquí, pum, Me lo sirvió. aparco y trato de cambiar y O sea, seguir como con que te mi ayuda, día a pero día. hasta ahí. Si Sí, se queda sí, más sí. tiempo, te empieza a Sí, presionar. porque ya te digo yo que yo me puedo quedar ahí en ese círculo vicioso que al final no me va a beneficiar al día siguiente. Pero, o sea, he llegado a esta conclusión a través de compes, ¿vale? O sea, he estado en situaciones en las que me he comido la olla por una semana, ¿vale? Fácilmente, y me he dado cuenta, pues, que no disfruto tanto, no me va tan bien, a cuando estoy tranquilo, pensando en otras cosas, y tener ese tipo de pensamientos que me parecen normales, tal, pero más puntuales. Y entonces llego muchísimo menos estresado a la compe y además como con la mente más clara, ¿vale? De qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que... Como que cuando lo pienso tanto, sí es verdad que sé qué es lo que tengo que hacer, pero hay como una ansiedad. Tengo que hacer esto porque es lo que me está... ¿Sabes? No es como que Ya. tengo que hacerlo porque me salió natural, porque es mi día a día, porque es lo que vengo trabajando durante toda Toda mi la vida. pretemporada. Claro, ahí es donde está para mí la diferencia Sí. más importante. A mí me enseñó Eric el año pasado eso en Chamonix, que venía de mi primera Copa del Mundo en Cracovia, no me fue bien. Y estuve toda la semana hablando con él, con Mateus, nuestro seleccionador, con Leslie. Y el día de la compe de Chamonix estaba muy nerviosa, además la compe era bastante tarde, entonces te daba tiempo ese día a darle 1000 vueltas al coco. Claro. Entonces yo me acuerdo que estuve visualizando y demás, y hablando con Eric me dijo como, está guay que visualices y que te pongas en situación y te prepares, pero no busques ponerte hasta las cejas de cortisol, o sea, Claro, justo. vamos a controlar esa visualización y visualizo un poquito, vale, me pongo nervioso, me vuelvo a relajar. Y igual estoy 20 minutos con este trabajo, no estoy las 4 horas de la mañana. Hago mi trabajo de visualización, desayuno y yo ya siento que ya lo he hecho, entonces ya me lo quito de la cabeza y me ayuda un montón, de hecho me fue súper bien esa compra. Eso es la experiencia Estuvo al brutal. final también, ¿no? Claro. Al final Eric ha pasado muchas veces por Claro. esa experiencia, ya eso que te estaba pasando a ti, a él le ha pasado 20 veces y sabe cómo combatirlo o cómo le ha funcionado el combatirlo y te lo transmite a ti para Eso intentar echarte un cable. Bueno, en es ese un momento. sufrimiento, ¿eh? O sea, aquí lo hablamos como si fuésemos No, unas claro, eminencias, pero viviéndolo en carne propia te digo que no se pasa tan bien, o sea, no son sensaciones tan agradables. Sí, te juegas mucho, sobre todo Eric, que se está jugando el poder seguir viviendo de esto, tal, porque yo tengo mi trabajo, demás. Entonces, sé que aunque esto no me vaya perfecto, no me estoy jugando seguir teniendo la beca en el CAR. Entonces, la presión con la que tiene que lidiar Eric o Leslie me parece aún más chungo. Sí, el año pasado, antes de salir a esa carrera de los campeonatos del mundo, sabiendo que me estaba jugando 25.000 pavos, de los cuales iba a depender un par de años de entreno, ostras, hay que verle la cara. Hay que Se ver te la suma cara un de eso extra, como- y como un si- encima decirte a ti mismo, no, pero tranquilo, que mientras más tranquilo estés, mejor lo vas a hacer. Joder, o sea, Y el es que tío manda, corrió, hizo una salida de 103 Sí, buah, milisegundos, brutal, por sí. debajo de 100, Sí, por sí. debajo de 100 sería salida en falso, porque Exacto. consideran que te has adelantado. Realmente 103. Eric, Digamos que me realmente la Eric- jugué, dije, me la suda todo, yo aquí voy a Y ganó por jugármelas eso. todas. Me juego los 25.000 a rojo-negro. Así, ¿sabes? no, peor, al 1 o al 0, una locura así, más o menos. Salir en 103 Wow. es jugársela al 1. Sí, Wow, sí, no qué no es que reacciones rápido, es que te la jugas. Es que me la jugué, total. Pero si no era así, pues no llegaba, Totalmente. no llegaba. Sí, sí. Y bueno, lo de la visualización, que antes decías lo del encadene, yo me acuerdo que para Cáceres, para este selectivo, sí que me visualizaba haciendo el tiempo y demás porque tenía muy claro el objetivo. Pero normalmente
mi objetivo es hacerlo bien y no pienso en una cifra, en un número o en un resultado. Entonces, la visualización que hago es más en cómo va a ser la zona de la compe, dónde estaré moviéndome, cómo va a estar el público, cómo me voy a preparar, como que todo ese trabajo que haces en casa, por así decirlo, luego llegas allí y es como que ya has estado allí. Como que no es un terreno nuevo, ya lo conoces. Exacto, la idea es traerte la casa a la compe. Esa es la compe ideal. Ok. De hecho. Qué bueno, tío, lo de la velocidad, o sea, todas las disciplinas de la escalada son una pasada y mola porque lo que tú dices, al final cada una se entrena o se trabaja de una manera diferente, pero todas siguen los mismos patrones. En todas lo más importante es la técnica. Total. En todas. Y mola mucho también nosotros en el equipo, que bueno, tú conoces creo que a Laura también, a Sí, Mai, como que somos sí, distintos sí. perfiles, Loncho, que está mucho más enfocado Laura en el hizo boulder. velocidad conmigo, de hecho, Sí. y llegué a hacer algún entreno, imagínate, en la Elipa. Yo me mudé a Madrid, tío, cuando yo me vine de Venezuela, porque en la Elipa se construyó el primer muro de velocidad de toda España. Ok. Ni siquiera en Pamplona. Y ahí con Laura hicimos muchísimas sesiones. Y Pues- con Sergio también, con el hermano. Justo, pues Sí, mola, sí, sí. mola un montón eso porque al final Mike ha traído como partes lo positivo del entrenamiento de velocidad, lo ha traído al sistema de trabajo que nosotros tenemos y entre guapo. todos como que hemos ido aportando distintas cosas y él siempre ha traído mucho el trabajo de cargas bajas, mucha velocidad. Qué guay. Y mola como que al final es el mismo deporte, ¿no? Sí, que son disciplinas totalmente distintas a la hora de rendir, pero sí que hay ciertos patrones que de unas te sirven a otras. Está el claro ejemplo que pusiste tú de Mike, es un escalador que de repente se pone a hacer velocidad y transfiere. peta. Y Sí, transfiere. sí, sí, sí. Tíos, por ir cerrando el capítulo, Eric, creo que tienes un proyectito ahí Sí. personal, ¿no? Si quieres comentar un poco en qué andas Bueno, metido. tengo muchas cosas, muchos salados, pero sí, recientemente formalicé un emprendimiento con mi compañera Natalia y pues la idea es hacer algo de merchandising para escaladores y bueno, en este caso que los abarque a todos y por eso la velocidad es una parte importante de nuestros diseños. Tenemos muchos diseños de velocidad, también tenemos cosas de cuerda, de bloque, de todo, pero sí es verdad que nos diferenciamos teniendo cosas para la escalada de velocidad. Qué guay. ¿Y tenéis como camisetas, gorras, De accesorios? todo, sí, ahí hasta inclusive tazas, tenemos fundas para móviles, tenemos bolsas, luego tenemos camisetas, sudaderas, sweatshirt, ¿cómo se llama? Cortos, o sea, camisetas, hay de todo, tenemos de todo. Lo importante es que se metan en la página climbgurus.com y ahí pueden ver todo el catálogo, Ok. súper guapo. Bueno, lo súper dejaremos chulo. en la descripción del vídeo Eso también es. para bueno, que la gente se pueda meter Claro que y sí. demás. Y nos echarían una mano y sobre todo, bueno, a mi proyecto principalmente me ayudarían un montón. Bueno, os vamos a dejar en la descripción la página web del emprendimiento de Eric y además os dejaremos ahí una información privilegiada para que podáis obtener sus productos con un descuento. No se lo pierdan. Y bueno, chicos, tíos, bueno, hemos alargado el podcast al doble de lo habitual. Me quedaría hablando otras 2 horas. Ya ves, Estoy súper agradecido ya de ves. que, estando en mitad de una Copa del Mundo, que sé que para vosotros es como quizás uno de los eventos más importantes del año, que hayáis dedicado vuestro tiempo para acercaros aquí, grabar esto, que a mí, bueno, un honor conocer a Eric, a Mike ya lo conozco más, pero que valoro mucho que estéis los dos aquí, que mostréis al mundo un poco más lo que es la disciplina de la velocidad y la pasión con lo que lo vivís. Y no sé si queréis añadir algo más vosotros, pero yo por mi parte más que contento con todo lo que Nada, nos habéis contado. gracias a ti también por abrir esta parte que mucha gente no considera ni escalada. A ver Justo. si hemos conseguido, aunque sea que se entienda un poquito más qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo incluso esto tiene transferencia al resto de escalada, que se habla mucho de que no es escalada. Bueno, yo creo que subir una pared es escalar, pero... Totalmente. Y nada, que eso, gracias por dejarnos un huequito. Efectivamente, yo pues decirte lo mismo, pero de vuelta. Gracias por abrirnos el espacio. Para nosotros es muy importante darnos a conocer, dar a conocer el deporte, que la gente vea que también somos humanos igual que el resto y nada, espero que también esto motive a mucha gente a practicarlo, a que la generación de relevo no tenga miedo para hacer velocidad y bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Por todo y que ojalá ahí podamos volver y extendernos hora y media más porque yo Seguro, creo que nos faltó seguro que demasiado. Nada,
Todo el que quiera practicar esta disciplina, que se acerque a los rocódromos, lo pruebe, nos escriba a mí, a Eric, a cualquier velocista que encuentre por Instagram. Ahora mismo somos una comunidad súper abierta. Estoy seguro de que a cualquier velocista, aunque sea profesional, que escribáis, os va a ofrecer una ayuda. Y nada, los primeros, Eric o yo, nos podéis escribir y preguntar dudas o lo que sea, dónde practicarlo, cómo, qué me recomiendas. Y no mordáis a nadie, encantados. ¿no? Le vais a contestar. Depende. Nada, mentira, claro que no. Yo encantado, de verdad que sí. Chicos, pues muchísimas gracias. Escalador, escaladora, si has llegado hasta aquí, gracias por vernos hasta el final en este episodio tan largo. Queda en la descripción la página web para que podáis mirar los pedazos de productos que ha sacado Eric. Y también os dejamos en la descripción un formulario por si quieres que te ayudemos a ser más fuerte y a escalar mejor. También nos puedes encontrar por ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.